El olor a lirios y a cera quemada siempre me recordará la muerte. Un perfume dulzón y denso que se pega a la ropa, al pelo, a los recuerdos. Flotaba en la capilla del tanatorio, un aire pesado y artificialmente solemne, mientras yo recibía las condolencias con la entereza que todos esperaban de la viuda de Ricardo Valdés. Apreté la mano de mi cuñada, asentí ante las palabras vacías de un socio de la empresa y esbocé una sombra de sonrisa agradecida. Por dentro un desierto. Un páramo de silencio y agotamiento. Ricardo yacía en el féretro abierto, maquillado para parecer dormido pero no lo estaba. Su rostro tenía la quietud irrevocable de la ausencia. La gente desfilaba, susurraba frases hechas sobre lo buen hombre que era, lo inesperado de su partida, la fortaleza que yo demostraba. Yo solo veía la corbata que le había elegido esa misma mañana, un nudo de seda azul, que parecía estrangular un cuello que ya no respiraba. La vida se había reducido a eso, gestos automáticos para mantener las apariencias. Llevábamos 40 años casados. 40 años de cenas de empresa, de veranos en la costa, de silencios cómodos y de otros afilados como cuchillos. Habíamos construido un imperio, o más bien, él lo había construido y yo había sido la arquitecta de su vida social, la guardiana de su paz doméstica. Un pacto no escrito, como tantos otros en nuestro matrimonio. Un pacto que se había roto hacía mucho tiempo, aunque siguiéramos compartiendo la misma cama. Y entonces la puerta de la capilla se abrió con un golpe seco que hizo girar todas las cabezas. Una ráfaga de aire frío, cargado con el olor a lluvia de la calle, barrió el perfume de los lirios. En el umbral, recortada contra la luz gris del exterior, estaba ella. Mi hija. Sofía. El silencio que entró con ella era distinto al que ya reinaba en la sala. Era un silencio tenso, expectante, afilado. Se me heló la sangre. Hacía 5 años que no la veía. 5 años, 3 meses y 12 días desde que se marchó dando un portazo, con los ojos llenos de una furia que yo no supe entender. 5 años de llamadas sin respuesta, de cartas devueltas, de un silencio sepulcral que se había convertido en una herida crónica en el corazón de nuestra familia. O de lo que quedaba de ella. Ahora estaba allí pero no como yo había soñado tantas noches. No vestía de luto. Llevaba unos vaqueros ajustados, unas botas de tacón que resonaban con una insolencia calculada sobre el mármol, y una chupa de cuero que parecía una armadura. Su pelo, antes largo y castaño, ahora era corto, teñido de un rubio casi blanco. Tenía la misma mirada desafiante de su padre, pero sus ojos. Sus ojos eran los míos, y en ellos no había ni una pizca de dolor. Había rabia. Y una determinación que me asustó más que su ausencia. Ignoró las miradas de curiosidad y de juicio de nuestros familiares y amigos. Ignoró a sus tíos, que la miraban como si fuera un fantasma. Pasó de largo el féretro de su padre sin dedicarle ni una sola mirada. Su objetivo era yo. Caminó con paso firme hasta detenerse a 1 metro de mí. El mundo pareció encogerse, reduciéndose a ese espacio minúsculo entre nosotras, cargado de años de reproches no dichos. Su voz cuando habló fue un susurro cortante, audible solo para mí. Hola mamá, no hubo un lo siento, no hubo un abrazo. Solo esas 2 palabras, frías como el mármol bajo sus pies. Tragué saliva, intentando mantener la compostura. El papel de viuda digna se me estaba resquebrajando por momentos. Sofía, logré decir, y mi propia voz me sonó extraña, frágil. Ella sonrió pero fue una sonrisa sin alegría, una mueca torcida. No te preocupes. No he venido a montar una escena. Su mirada recorrió la sala con desdén, deteniéndose en los rostros compungidos de los presentes. Aunque viendo a toda esta gente parece que el teatro ya estaba montado. Cada palabra era una bofetada. No había venido a llorar a su padre, había venido a cobrarse una deuda. Javier, nuestro abogado y amigo de toda la vida, se acercó con discreción, intentando mediar. Sofía, cariño, qué alegría verte, aunque sea en estas circunstancias. Intentó ponerle una mano en el hombro, pero ella se apartó con un movimiento brusco. Déjate de tonterías, Javier, sabes perfectamente a qué he venido. Su voz se elevó un poco, lo justo para que las primeras filas pudieran oírla. La mesa quedó en silencio. O más bien, el murmullo de fondo se ahogó de golpe. Sentí como el calor me subía por el cuello. La vergüenza, la ira, el dolor, todo se arremolinaba en mi interior. Era una humillación pública, calculada. Ella sabía el poder que tenía en ese momento.
La capacidad de destrozar la imagen de familia perfecta que Ricardo y yo nos habíamos esforzado tanto en mantener. Una imagen que, en el fondo, era tan hueca como el cuerpo que yacía en ese ataúd. Hablaremos de esto en casa, le dije en voz baja intentando tomar el control. Este no es el momento ni el lugar. Ella soltó una carcajada seca, sin humor. Oh, claro que lo es el momento perfecto, con todos los testigos, señaló con la barbilla el féretro. Papá siempre decía que los negocios importantes hay que cerrarlos cuanto antes, y este, créeme, es el negocio más importante de mi vida. El negocio. Así lo llamaba. La muerte de su padre, la herencia, el patrimonio familiar. Para ella no era una tragedia, era una transacción. Y en ese momento, supe que el infierno no era más que un recuerdo que se negaba a morir. El recuerdo de aquella última noche, la noche en que se fue. Los gritos, los platos rotos, las palabras que, una vez dichas, no pueden recogerse. Palabras que Ricardo le lanzó como piedras. ¿Qué es lo que quieres, Sofía?, pregunté rindiéndome. Ya no tenía fuerzas para luchar, no allí, no delante de todos. Quería que se acabara, que su presencia tóxica se desvaneciera tan rápido como había aparecido. Quería volver a mi burbuja de dolor silencioso y ordenado. Quiero lo que es mío, respondió, su voz ahora firme y clara, mi parte, la que me corresponde por ley, y la quiero ya. Javier intervino de nuevo, con su tono pausado de abogado. Sofía, los procedimientos llevan su tiempo, hay que leer el testamento, hacer inventario. Ella lo cortó en seco. Conozco los procedimientos, Javier, y también sé que tu trabajo es proteger los intereses de mi madre. Pero mis intereses son otros. Su mirada volvió a clavarse en mí. Quiero la verdad. Quiero saber por qué me echasteis de casa como a un perro. ¿Por qué mi padre me desheredó en vida con un documento que le obligasteis a firmar? La acusación cayó como una losa en medio de la capilla. Se oyeron jadeos ahogados. Mi cuñada se llevó una mano a la boca. La palabra desheredada flotó en el aire, envenenándolo todo. Me quedé sin aliento. ¿Cómo lo sabía? Ese documento era un secreto guardado bajo 7 llaves, un arma que Ricardo había preparado en un arrebato de furia, y que yo le había convencido de no usar jamás. Un papel guardado en la caja fuerte de su despacho esperando a ser destruido. O eso creía yo. La sangre se me retiró del rostro. ¿Se lo había dicho él? ¿En algún momento de debilidad, de arrepentimiento? Imposible. Ricardo nunca se arrepentía de nada. Estás delirando, susurré, aunque sabía que mis palabras sonaban falsas. El pánico empezaba a trepar por mi garganta. Sofía negó con la cabeza, una sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios. No, mamá. La que ha estado viviendo en un delirio ha sido tú. Creyendo que podíais borrarme del mapa, que el dinero podía comprar el silencio para siempre. Se acercó un paso más, su aliento casi rozando mi mejilla. Pero se acabó el juego. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta de cuero. No era un papel. Era una llave. Una llave antigua, de latón, con un diseño intrincado en la cabeza. No la reconocí. No era de nuestra casa, ni de la finca del campo, ni de ninguna de nuestras propiedades. Pero había algo en ella, una familiaridad ominosa que me puso la piel de gallina. ¿Sabes lo que es esto?, preguntó, sosteniéndola entre sus dedos para que yo la viera bien. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Mi mente corría a toda velocidad, intentando encontrar una explicación, un anclaje en la realidad que se me estaba desmoronando bajo los pies. ¿Quién le había dado esa llave? ¿Y qué habría? La encontré entre sus cosas, continuó, su voz bajando de nuevo a un susurro conspirador. Las que se llevó al apartamento donde se veía con ella. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Apartamento? ¿Ella? Las piezas no encajaban. Ricardo y yo llevábamos años viviendo vidas separadas bajo el mismo techo. Pero una infidelidad. Siempre pensé que su única amante era la empresa. ¿Me había equivocado tanto? La capilla era una olla a presión a punto de estallar. Los murmullos ya no eran discretos. Eran cuchicheos abiertos, miradas que iban de mí a Sofía, juzgando, condenando, disfrutando del espectáculo. La muerte de Ricardo Valdés había pasado a un segundo plano. El verdadero drama estaba sucediendo ahora, en vida. Sentí que iba a desmayarme. Me apoyé en el brazo de Javier, que me sujetó con fuerza. Sofía, por favor, suplicó él. Terminemos con esto, hablemos en privado. Pero ella ya no le escuchaba. Sus ojos, fijos en los míos, brillaban con una luz febril.
la luz del que está a punto de ganar una guerra que lleva mucho tiempo librando en solitario. No te preocupes. No voy a quedarme con lo que no es mío, dijo con un tono falsamente tranquilizador. Solo quiero justicia. Y entonces, dio el golpe de gracia. Un golpe tan preciso y cruel, que sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Se giró hacia el féretro, hacia el hombre que había sido su padre y mi marido. Pero no lo miró a él. Miró más allá, como si hablara con su fantasma. Él quería arreglar las cosas, dijo, su voz teñida de una emoción que no supe descifrar. ¿Dolor? ¿Triunfo? Me lo dijo. Me buscó hace unas semanas. Quería contarme la verdad sobre el dinero, sobre por qué me alejó. Quería que yo supiera el secreto que tú y él habéis guardado durante 30 años. 30 años. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. 30 años. Me transportó a otra época, a un tiempo de miedo y decisiones desesperadas. Un secreto que habíamos enterrado tan hondo que casi había conseguido convencerme a mí misma de que nunca existió. Un pacto de silencio sellado con dinero y vergüenza. ¿Cómo era posible que Ricardo hubiera decidido romperlo justo ahora? Mientes, dije con un hilo de voz. Tu padre y yo no teníamos secretos. Fue un acto reflejo, una negación desesperada para ganar tiempo, para entender qué estaba pasando. Sofía soltó una risa amarga. Oh, sí que los teníais. Un secreto muy grande, un secreto con nombre y apellidos. Se irguió, adoptando una postura casi teatral, consciente de que tenía a toda la sala pendiente de sus labios. La viuda rota y la hija pródiga, el escenario perfecto para una tragedia familiar. Pero lo que ella iba a desvelar, no era solo una tragedia. Era una bomba de relojería. Este no es el momento, Sofía, insistí, mi voz temblando. Por el amor de Dios, ten un poco de respeto por tu padre. Ella me miró con una frialdad que me partió el alma. El respeto se lo perdisteis vosotros a él, y a mí, hace mucho tiempo. Avanzó con una calma aterradora hacia el ataúd. Los presentes se encogieron en sus asientos, como si temieran que fuera a cometer una profanación. Pero no lo hizo. Con un gesto delicado, casi reverente, depositó la pequeña llave de latón sobre la tapa de madera pulida del féretro. El sonido metálico resonó en el silencio sepulcral de la capilla. Luego se giró para mirarme directamente a los ojos. Su voz, ahora sí, fue lo suficientemente alta y clara para que todos, hasta el último de la sala, pudieran escucharla. No era un grito, era una proclamación. Una sentencia. Me dejó esto, y una carta. Hizo una pausa dramática, saboreando el poder que tenía sobre todos nosotros. En la carta lo explicaba todo. Decía que si algo le pasaba, que si no tenía tiempo de arreglar el daño que te dejó hacerle a nuestra familia, viniera aquí, y te hiciera una sola pregunta delante de todos. El aire se podía cortar con un cuchillo, nadie respiraba, sentí la mirada de todos clavada en mí, acusadora, expectante. Mi mundo, mi vida cuidadosamente construida, estaba a punto de hacerse añicos, y yo no podía hacer nada para evitarlo. Sofía inspiró hondo, y con una claridad implacable, lanzó la pregunta que lo cambiaría todo para siempre. Decía que te preguntara por el nombre de la otra mujer, la verdadera heredera. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido mudo. La pregunta de Sofía no fue una pregunta, fue una detonación. Una explosión silenciosa cuyo eco rebotó en las paredes de la capilla, en los rostros atónitos de nuestros amigos y familiares, y se estrelló contra el escudo de dignidad que yo había tardado 40 años en construir. La verdadera heredera. Las palabras flotaban en el aire viciado de lirios, venenosas, imposibles. Sentí como la sangre huía de mi rostro, un vértigo helado que amenazaba con derribarme. Fue Javier quien rompió el hechizo. Su mano en mi codo fue un ancla en medio de la tormenta. Esto se ha acabado, dijo con una voz baja pero cargada de una autoridad que cortó de raíz los murmullos que empezaban a florecer. Se interpuso entre Sofía y yo, un muro humano. Sofía, a mi despacho. Mañana, Elena, nos vamos a casa. Su tono no admitía réplica. Era el abogado tomando el control, el amigo intentando salvar los muebles de un incendio que ya estaba fuera de control. Sofía no se movió. Su mirada seguía fija en mí, una mezcla de triunfo y un dolor tan antiguo que parecía fosilizado. No voy a ninguna parte sin una respuesta, replicó, aunque su voz había perdido algo de su filo. La bomba ya había sido lanzada, ahora solo quedaba observar la devastación. Pero Javier fue implacable.
Hizo una seña a 2 de mis sobrinos, que se acercaron con torpeza, sin saber muy bien cómo actuar. Acompañad a vuestra prima fuera. Ahora. El camino de salida de la capilla fue el más largo de mi vida. Cada paso era una tortura. No me atrevía a levantar la vista del suelo de mármol, pero sentía las miradas clavadas en mi nuca, en mi espalda. Murmullos como un enjambre de avispas me seguían, cuchicheos que diseccionaban mi vida, mi matrimonio, mi dolor de viuda que ahora todos veían como una farsa. La humillación era un manto pesado y ardiente. Mi cuñada intentó decir algo, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Nadie sabía qué decir. El escándalo era demasiado grande, demasiado jugoso. En el coche, el silencio era más denso que en la capilla. Javier conducía con la mandíbula apretada, sus nudillos blancos sobre el volante. Yo miraba por la ventanilla cómo las calles de la ciudad pasaban borrosas, teñidas por la lluvia fina que había empezado a caer. No lloraba. Estaba más allá de las lágrimas. Estaba en un lugar frío y vacío donde solo había una pregunta resonando. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo había descubierto Ricardo nuestro secreto más oscuro? Llegamos a casa. La casa, nuestro refugio, se había convertido en un campo de batalla. La puerta se cerró a nuestra espalda con un sonido sordo y definitivo. El olor familiar a cera para muebles y a los libros de la biblioteca de Ricardo me golpeó, pero hoy olía a mentiras. Cada objeto, cada cuadro en la pared, cada recuerdo parecía acusarme. Me quité el abrigo con manos temblorosas y lo dejé caer sobre una silla. Necesitaba una copa. Necesitaba algo que quemara el hielo que se me había instalado en las venas. Javier me siguió a la sala de estar. Elena, siéntate, tenemos que hablar. Su voz era suave, pero firme. Negué con la cabeza mientras servía un generoso chorro de brandy en un vaso. No hay nada de qué hablar. Es una mentirosa. Ha venido a destruirnos, a manchar la memoria de su padre por dinero. Las palabras salían atropelladas. Una defensa desesperada que ni yo misma me creía. El brandy me quemó la garganta, pero no alivió el frío. No creo que mienta, dijo Javier con calma, y sus palabras fueron como un puñetazo. ¿Tú también? ¿Vas a ponerte de su parte? Mi voz se quebró. Me sentía acorralada, traicionada por el único hombre en el que creía poder confiar. Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. No estoy de parte de nadie, Elena. Soy vuestro abogado. Y vuestro amigo. Y sé que en esta familia hay secretos que pesan demasiado. Ricardo no era un hombre feliz en los últimos meses. Estaba atormentado. Atormentado. La palabra me hizo estremecer. Yo lo había visto, por supuesto. Las noches en vela en su despacho. El mal humor constante. La distancia entre nosotros que se había convertido en un abismo. Pero lo había achacado al estrés de la empresa, a la edad, a la simple erosión del tiempo. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si el pasado había vuelto para reclamar su deuda? Pero lo peor no eran los murmullos. Era el silencio de Javier. El timbre de la puerta sonó, estridente, violento. Nos miramos. Ambos sabíamos quién era. Javier fue a abrir. Yo me quedé paralizada, con el vaso en la mano, escuchando los pasos decididos de mi hija en el vestíbulo. Entró en la sala de estar como si fuera la dueña de la casa, como si esos 5 años de ausencia no hubieran existido. Se había quitado la chupa de cuero y debajo llevaba un simple jersey negro. Sin su armadura, parecía más joven, más vulnerable. Pero sus ojos seguían ardiendo con la misma determinación implacable. Ahora no hay testigos, mamá, dijo deteniéndose en el centro de la alfombra persa. Así que déjate de teatros. Quiero la verdad, toda la verdad. Se cruzó de brazos, una postura desafiante que conocía muy bien. Era la misma que adoptaba de niña cuando sabía que había hecho algo mal, pero se negaba a admitirlo. La diferencia es que ahora no era una niña, y yo ya no tenía ninguna autoridad sobre ella. No sé de qué verdad hablas, repetí aferrándome a la negación como a un salvavidas. Javier carraspeó. Elena, quizás sea el momento. Lo fulminé con la mirada. Tú te callas, esto es entre mi hija y yo. El grito me desgarró la garganta. La compostura se había hecho añicos. Ya solo quedaba la rabia y el miedo en carne viva. Sofía soltó una risa sin alegría. Siempre has hecho eso, ¿verdad? Silenciar a todo el que pudiera contradecir tu versión de la historia. Pero a mí, ya no me puedes silenciar. Se acercó a la mesa de centro, y dejó caer sobre la madera pulida la llave de latón y un sobre doblado.
El sobre estaba amarillento por los bordes, parecía viejo. Papá me lo dio todo, la llave y esto, señaló el sobre, una carta, su confesión. Se me heló la sangre, una carta. Ricardo, el hombre que medía cada palabra, que nunca dejaba nada por escrito que pudiera comprometerle, había escrito una confesión. Era imposible. Temía que ser un farol, una mentira cruel para desestabilizarme. Tu padre jamás haría algo así. Estás mintiendo, has falsificado esa carta. Ah, ¿sí? Replicó ella, con una ceja arqueada. Léela entonces. O mejor, la leo yo en voz alta. Hizo ademán de coger el sobre, pero yo me abalancé. No te atrevas. El vaso de brandy se me resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo, manchando la alfombra. El olor a alcohol se mezcló con la tensión del ambiente. Nos quedamos mirando, las dos, jadeando, como dos animales salvajes disputándose un territorio. Javier intervino, recogiendo el sobre de la mesa. Basta ya. Las dos. Sofía, si esa carta es lo que dices que es, tiene implicaciones legales muy serias. Elena, negarlo todo no va a hacer que desaparezca. Abrió el sobre con cuidado y sacó una hoja de papel doblada en 4. Reconocí la caligrafía de Ricardo al instante. Apretada, angulosa, impaciente. Mi corazón dio un vuelco, era real. Javier leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro de la página. Su expresión pasó de la concentración profesional a la pura incredulidad. Se quitó las gafas, se frotó los ojos, y volvió a leer, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Cuando levantó la vista, su rostro estaba pálido. Me miró, y en sus ojos no había juicio, sino una especie de compasión que me asustó todavía más. Elena, empezó, pero no sabía cómo continuar. Dilo, le espetó Sofía, dile lo que pone, dile cómo la engañó, cómo me engañasteis. La carta, balbuceó Javier, habla de una inversión. Una inversión que Ricardo hizo hace 30 años, justo después de nacer tú, Sofía. Puso una parte considerable del capital inicial de la empresa a nombre de otra persona. Para protegerlo, dice, en caso de que el negocio principal fracasara. Hizo una pausa, tragando saliva. Puso los fondos a nombre de una mujer, Isabel Romero. Isabel Romero. El nombre me golpeó con la fuerza de un objeto físico, un fantasma del pasado, un recuerdo que había enterrado bajo capas y capas de olvido deliberado. La secretaria de Ricardo en los primeros años. Una chica joven, eficiente, discreta. Demasiado discreta. Recordé la forma en que Ricardo hablaba de ella, con un aprecio que siempre me pareció excesivo. Recordé su renuncia repentina, justificada por una supuesta enfermedad familiar. Nunca volví a saber de ella. Fue una maniobra fiscal, una estrategia empresarial, dije rápidamente, intentando construir un relato plausible. Ricardo era un hombre precavido, quería tener un colchón por si las cosas iban mal. Isabel era una empleada de confianza, nada más. Pero mis palabras sonaban huecas, desesperadas. El pánico me estaba ahogando. Sofía negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. No, mamá. No era solo una empleada. Papá lo explica todo en la carta. Isabel Romero no solo era su secretaria. Era su amante. La palabra resonó en la sala, fea, sucia. Sentí una náusea repentina. 40 años de matrimonio, de lealtad, o lo que yo creía que era lealtad, reducidos a una mentira. Pero eso no era lo peor. Sabía que venía algo peor. Y no se fue por una enfermedad familiar, continuó Sofía, su voz ahora un susurro cruel. Se fue porque estaba embarazada, y el hijo que esperaba era de él. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló en ese instante. Un hijo. Ricardo tenía otro hijo. Un hermano. Mi hija tenía un hermano. La revelación era tan monstruosa, tan inconcebible que mi mente se negó a procesarla. Me tambaleé y tuve que agarrarme al respaldo de un sillón para no caer. No, no es posible, él me lo habría dicho. ¿Te lo habría dicho?, se burló Sofía. Como me dijo a mí que me fuera de casa porque era una decepción, una vergüenza para el apellido Valdés. O como te ayudó a encubrir la verdad durante todos estos años. La carta lo dice claro. Tú lo sabías. Lo supiste desde el principio. Le diste un ultimátum. O Isabel y su hijo desaparecían de vuestras vidas para siempre, o te ibas tú y te llevabas la mitad de todo. Y él eligió el dinero. Eligió el imperio. Nos eligió a nosotros, a esta familia de mentira. La acusación me dejó sin aire. Era una verdad a medias, una versión retorcida y cruel de lo que realmente pasó. Pero había una parte de verdad en ella.
Yo lo sabía. No todo, pero sabía lo suficiente. Sabía de la traición y del dinero. El dinero que usamos para comprar su silencio. Un pago mensual, una fortuna discreta transferida a una cuenta a cambio de que ella y su hijo nunca jamás reclamaran nada. Nunca usaran el apellido Valdés. El secreto que Ricardo y yo juramos llevarnos a la tumba. Tú no entiendes nada, susurré con la voz rota. Era una situación complicada. Yo lo hice para proteger a nuestra familia. Para protegerte a ti. Protegerme, gritó ella, y esta vez había lágrimas de rabia en sus ojos. Me destruisteis, me echasteis porque me enamoré de quien no debía. Porque no seguí el camino que habíais trazado para mí. Me castigasteis por querer ser libre, mientras él, vuestro hijo perfecto y secreto, vivía con el dinero de mi padre. ¿Esa es tu idea de protección? La conversación se había convertido en un torbellino de reproches, de dolor antiguo, de heridas que nunca habían cicatrizado. Javier intentaba mediar, pero era inútil. Estábamos en un punto de no retorno. Sofía se secó las lágrimas con un gesto brusco. La llave, dijo, cambiando de tema, su voz de nuevo fría y controlada. La llave abre una caja de seguridad en un banco del centro. Papá me dio el número y la dirección. Dijo que ahí está todo. El testamento original. Los documentos que prueban la paternidad de mi hermano. Las transferencias de dinero a Isabel durante 30 años. Señaló a Javier. Quiero que vengas conmigo mañana. Como testigo. Y tú también, mamá. Quiero que veas con tus propios ojos el castillo de naipes que construiste. Me quedé mirándola, paralizada. Ir a ese banco, abrir esa caja, sería como abrir la taja de Pandora. Sería la destrucción final y definitiva de todo lo que había conocido. No iré a ninguna parte, dije con la poca dignidad que me quedaba. Esto es un circo y no pienso participar en él. Si quieres el dinero, cógelo. Demándanos. Haz lo que quieras. Pero a mí, déjame en paz. Me di la vuelta, dispuesta a encerrarme en mi cuarto, a huir de ella, de la verdad, de todo. No es tan fácil, mamá, dijo a mi espalda. Hay algo más en la carta, la última parte, la razón por la que papá decidió contármelo todo justo ahora. Me detuve, sin girarme, no quería oír más. No podía soportar más revelaciones. Dijo que el dinero que le pasaba a Isabel no era solo para su silencio, era una inversión. Un fondo fiduciario a nombre de su hijo. Un fondo que, al cumplir los 30 años, le daría el control del 50% de las acciones de Valdés Corporación. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El 50%, la mitad de nuestro imperio, la mitad de la vida de Ricardo, la mitad de mi vida. Todo entregado a un extraño, a un bastardo. Me giré lentamente, mi rostro una máscara de incredulidad y horror. ¿Cuándo cumple 30 años? Sofía me miró, y por primera vez, vi en sus ojos algo que no era rabia. Era una especie de piedad retorcida. La semana que viene. El silencio que siguió fue absoluto. La enormidad de la situación nos aplastó a los tres. La empresa por la que Ricardo había sacrificado todo, por la que yo había sacrificado mi matrimonio y mi relación con mi hija, estaba a punto de pasar a manos de un desconocido, un heredero fantasma que iba a reclamar su trono. Fue entonces cuando mi mente, en un acto de pura supervivencia, empezó a trabajar. Había una salida. Una única salida. El documento que Sofía había mencionado en la capilla. El que yo creía que era nuestro secreto más sucio. Ahora era mi única arma. Javier, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. El testamento que tú tienes, el que firmó Ricardo hace 6 años. Sí, respondió él, confundido. Deja todo a tu nombre. Con un usufructo vitalicio para Sofía siempre que cumpliera ciertas condiciones, terminé yo. Pero hay otro documento. Uno posterior. Uno que anula cualquier disposición anterior. Miré a Sofía. Tu padre te desheredó. Sí. Pero no solo a ti. Caminé hacia el despacho de Ricardo, el corazón martilleándome en el pecho. Sofía y Javier me siguieron. Me arrodillé frente a la gran caja fuerte oculta tras un cuadro. Marqué la combinación. La misma que llevábamos usando 20 años. La pesada puerta de acero se abrió con un clic. Dentro, entre escrituras y certificados de acciones, había un sobre lacrado. Lo saqué. Mis manos no temblaban. De repente, sentía una claridad terrible. Ricardo firmó esto hace 2 años, dije volviéndome hacia ellos. Después de una de sus peores discusiones contigo, Sofía. Estaba furioso. Decidió que ni un céntimo de su fortuna iría a parar a manos de hijos que él consideraba ingratos. Rompí el sello y saqué el documento.
Era un anexo a su testamento, redactado y notariado por otro bufete de abogados, uno que Javier no conocía. Se lo tendí a Javier. Léelo. Lo deja todo, absolutamente todo, a una fundación benéfica. Ni para mí, ni para Sofía, ni para su otro hijo. Nadie hereda nada. El imperio Valdés se disuelve y se convierte en caridad. Sofía me miraba con los ojos desorbitados. ¿Qué has hecho? Lo que tenía que hacer para proteger nuestro legado de extraños y de traidores. Respondí, mi voz fría como el acero. Se acabó el juego. Nadie va a conseguir nada. Javier terminó de leer el documento. Su rostro era un poema. Lo dejó sobre el escritorio con una lentitud pasmosa. Estaba pálido como la cera. Me miró, y su expresión ya no era de compasión, ni de profesionalidad. Era algo que no supe identificar. ¿Miedo? ¿Lástima? Este documento, empezó a decir, su voz apenas un susurro. Es legal, está perfectamente redactado, anula todo lo demás. Un sentimiento de triunfo amargo me recorrió. Había ganado. De la peor manera posible, perdiéndolo todo, pero había ganado. Les había arrebatado el poder, el dinero, el motivo de su guerra. Había quemado el reino para que nadie pudiera heredarlo. Así es, dije, irguiéndome, se acabó. No hay nada que reclamar. Pero Javier no me estaba mirando a mí, estaba mirando a Sofía, y luego de nuevo al papel, como si viera un fantasma. Sacudió la cabeza lentamente. No, Elena. No lo entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo? Espeté impaciente. Está claro como el agua. Javier levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos. El mundo se inclinó sobre su eje cuando pronunció las siguientes palabras, con una voz hueca, carente de toda emoción. El documento es perfecto. Pero hay un problema. Yo estaba con Ricardo, el día que lo firmó. Hizo una pausa que se me antojó eterna, un abismo de silencio que precedía a la caída. Y puedo testificar bajo juramento que no estaba en su sano juicio cuando lo hizo. Fui yo quien le convenció de que lo redactara. Y fui yo quien se aseguró de que hubiera pruebas de su incapacidad mental en ese momento. Tragó saliva, y la traición se materializó en el aire, fría y afilada como un trozo de cristal roto. Lo siento, Elena. Pero Ricardo me pidió que te protegiera, incluso de ti misma. Y este documento no es un arma. Es la prueba final que Sofía necesita para impugnar cualquier testamento y reclamarlo todo. Yo mismo seré su principal testigo. La traición tiene un sabor a ceniza, un regusto amargo que se instala en la boca del estómago y no se va. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No con un estruendo, sino con el crujido silencioso y definitivo de un glaciar partiéndose en dos. Javier, mi amigo, el confidente de Ricardo. El hombre que había bautizado a mi hija me había apuñalado por la espalda con la calma de un cirujano. Sus palabras no eran una confesión, eran una sentencia de muerte para el mundo que yo conocía. Protegerte de ti misma, había dicho. La condescendencia en su voz fue la chispa que prendió la pólvora. El shock dio paso a una furia helada, una lucidez terrible que me recorrió las venas. Ya no era la viuda afligida ni la madre acorralada. Era una reina cuyo reino estaba siendo usurpado por un traidor y una usurpadora. Y no iba a permitirlo. Miré a Javier, y por primera vez en 40 años no vi a un amigo. Vi a un enemigo. Sofía observaba la escena con una quietud depredadora. No había triunfo en su rostro, solo una validación sombría, como si la traición de Javier fuera la prueba final que necesitaba para confirmar que todo nuestro mundo era una farsa. Ella había esperado esto. Lo había planeado. Mi hija, mi propia sangre, se había aliado con mi único amigo para destruirme. El dolor de esa certeza era casi físico. Se acabó el drama por hoy, dijo Sofía, rompiendo el silencio denso del despacho. Su voz era práctica, desprovista de la emoción que había mostrado antes. Ahora era una ejecutiva cerrando un trato. Mañana, 9 de la mañana, en la sucursal del Banco Hispano en la Gran Vía. O vienes por las buenas, mamá. O Javier se encargará de que te lleve una orden judicial. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y se marchó. El sonido de la puerta principal cerrándose fue como un portazo en mi alma. Me quedé a solas con Javier. El aire entre nosotros estaba cargado de décadas de confianza rota. Elena, tienes que entenderlo, empezó, su voz teñida de una lástima que me resultó insultante. Ricardo estaba en un pozo sin fondo. Se sentía culpable por Sofía, aterrorizado por lo que había construido con Isabel. Quería confesarlo todo, pero no sabía cómo. Me hizo jurar que si él no era capaz, yo me aseguraría de que la verdad saliera a la luz. Por el bien de todos. El bien de todos, repliqué con una risa que sonó a cristales rotos. Has condenado el legado de tu mejor amigo y has puesto a su familia en manos de una extraña por una promesa hecha a un hombre atormentado.
Eso no es lealtad, Javier. Es cobardía. No esperé su respuesta. Salí del despacho y lo dejé allí, solo, con los restos de nuestra amistad esparcidos por el suelo. Esa noche, la casa era una tumba inmensa y silenciosa. Cada objeto me gritaba la historia de una mentira. Vagué por las habitaciones como un fantasma. En nuestro dormitorio, la cama me pareció un campo de batalla frío y vacío. En la sala de estar, la mancha de brandy en la alfombra era como una herida abierta. Me detuve frente al gran retrato de boda que colgaba sobre la chimenea. Dos jóvenes sonrientes, llenos de promesas y ambición. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿Cuándo empezamos a construir nuestro imperio sobre cimientos de silencio y secretos? La vulnerabilidad intentó abrirse paso, el deseo de acurrucarme y llorar por el marido que había perdido, por la hija que me odiaba, por el amigo que me había traicionado. Pero la apagué. La apagué con una rabia fría y metódica. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. La guerra no había terminado. Apenas acababa de empezar. Si ellos querían jugar sucio, yo les enseñaría las reglas del juego que yo misma había inventado. Me encerré en el despacho de Ricardo. El verdadero corazón de nuestro poder. El olor a cuero, a papel viejo y al tabaco de sus puros me envolvió. Era su santuario, y ahora era mi cuartel general. Ellos tenían una carta, un testamento falso y un testigo traidor. Pero yo tenía algo más valioso. Tenía 40 años de recuerdos, 40 años de conversaciones a media voz, de documentos guardados, de sospechas archivadas. Ricardo era un hombre metódico. Y yo era su sombra. Pasé la noche en vela, abriendo cajones, revisando archivos antiguos, conectando puntos que había ignorado deliberadamente durante años. Las transferencias a cuentas en el extranjero que él justificaba como inversiones de alto riesgo. Los viajes de negocios a ciudades donde no teníamos oficina. Las llamadas telefónicas a deshoras que terminaban en susurros cuando yo entraba en la habitación. No buscaba pruebas de la infidelidad, eso ya era un hecho. Buscaba un arma. Y la encontré justo antes del amanecer. Estaba en una pequeña caja de madera al fondo de su cajón personal, bajo una pila de viejas condecoraciones empresariales. No era un documento. Era una serie de pequeñas cintas de microcasete, de las que se usaban en las grabadoras de periodista. Cada una estaba etiquetada con una fecha y unas iniciales. I.R. Isabel Romero. Mi corazón empezó a latir con una fuerza brutal. Ricardo, el hombre que desconfiaba de dejar rastro por escrito, grababa sus conversaciones. Era una póliza de seguro. Y yo acababa de encontrarla. A la mañana siguiente, cuando entré en la sala privada del banco, mi transformación era completa. No vestía el luto sombrío de la viuda. Llevaba un traje de chaqueta de un blanco impecable, el pelo recogido en un moño severo y unas gafas de sol que ocultaban mis ojos. No caminaba, me deslizaba. Era la encarnación del poder y el control. Sofía y Javier ya estaban allí. Mi hija me miró con una mezcla de sorpresa y recelo. El fantasma de la mujer rota de la noche anterior había desaparecido. El director del banco nos condujo a la cámara acorazada. El ambiente era gélido, el aire olía a metal y a dinero viejo. El ritual de las 2 llaves, el sonido de los cerrojos al girar, la pesada puerta de acero abriéndose con un gemido. Todo parecía sacado de una película. Dentro, la caja de seguridad número 347 nos esperaba. Era más grande de lo que había imaginado. Sofía dio un paso adelante, con la llave de latón temblando ligeramente en su mano. La introdujo en la cerradura. Giró. El clic metálico resonó en el silencio. Abrió la tapa. Durante un instante, nadie se movió. Solo miramos el contenido. La caja de Pandora de la familia Valdés. Estaba llena. En la parte superior, un fajo de documentos legales. Un certificado de nacimiento a nombre de Daniel Romero Valdés. Un reconocimiento de paternidad notariado. Los estatutos del fondo fiduciario. Debajo, había fajos de cartas, la caligrafía de Isabel femenina y redondeada. Y la de Ricardo, tensa y angulosa. Una correspondencia de 30 años. Pero fue lo que había al fondo lo que nos dejó sin aliento. Era una fotografía. Una fotografía en color, ligeramente desvaída por el tiempo. Un Ricardo mucho más joven, con el pelo más oscuro y una sonrisa que yo no recordaba haberle visto nunca, sostenía en brazos a un bebé. A su lado, una mujer joven, de pelo negro y ojos grandes y oscuros, lo miraba con una adoración inequívoca. Isabel. Parecían una familia feliz. Una familia real. Sentí una punzada de un dolor tan agudo que me costó respirar. Era la prueba irrefutable, no de su traición, sino de su felicidad lejos de mí.
La rabia me o con acento agudo. Una cualquiera, si se las palabras envenenadas por el dolor. Una cazafortunas que le tendió una trampa y le arruinó la vida. Cállate, saltó Sofía.